La gracia de Dios es un concepto profundamente transformador y esencial para nuestra fe. Hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre una verdad maravillosa, la gracia irresistible de nuestro Señor. ¿Qué significa que la gracia de Dios sea irresistible? Es entender que su amor y misericordia son tan poderosos que nada ni nadie puede detener su propósito eterno de salvarnos. Exploraremos la diferencia entre la gracia común, ese regalo que todos recibimos, y la gracia especial, reservada para aquellos a quienes Dios ha elegido en su infinita sabiduría. A través de ejemplos como la historia de Jonás y la conversión de Lidia, veremos cómo Dios, en su soberanía, obra de manera irresistible en nuestros corazones, llevándonos a un encuentro transformador con Él. Al final, recordaremos juntos que la salvación no es un mérito humano, sino un regalo divino. Te animo a abrir tu corazón y descubrir cómo esta verdad puede renovar tu vida y fortalecer tu relación con el Señor. Acompáñame en este viaje espiritual. Pastor, su enseñanza sobre la gracia irresistible fue clara y profundamente edificante. Nos ayudó a comprender el inmenso poder y amor de Dios de una manera transformadora, mostrándonos que su gracia no solo nos alcanza, sino que nos cambia por completo. Verdaderamente fue un mensaje lleno de sabiduría divina. Me impactó la forma en que conectó las Escrituras con nuestra vida diaria. Las historias de Jonás y Lidia, que quizás ya conocíamos, cobraron un nuevo significado y profundidad. Su manera de explicar cómo la gracia de Dios actúa de manera soberana en nuestras vidas fue reveladora y nos llevó a reflexionar sobre nuestra propia experiencia con el Señor. Continuamos con nuestro curso acerca de doctrinas que transformaron el mundo, y son doctrinas que creemos tienen el poder de seguir transformando a ese mundo y que han sido conocidas como doctrinas de la gracia, porque ciertamente lo que las doctrinas hacen es levantar la gracia de Dios delante de nosotros y ayudarnos a ver literalmente que nuestro Dios es quien opera, y opera conforme a una gracia que muchas veces nosotros no sabemos cómo responder o no hemos sabido cómo responder en agradecimiento. Y al principio el entender la doctrina de la gracia como que nos asusta, y al final, si tú lo piensas bien, nos estamos asustando de que esa sea la manera como nuestro Dios sabio, omnipotente, completamente santo y justo opere de la manera que Él opera. Pero si creemos en ese Dios, de esa forma yo acabo de describirlo, completamente santo, con una sabiduría inescrutable, completamente justo, estas doctrinas debieran llevarnos a nosotros a caer de rodillas y decir: Señor, gracias, porque ¿quién soy yo para que me hayas tratado de la manera como me has tratado? Y en la noche de hoy vamos a estar hablando de una de esas doctrinas que es conocida como gracia irresistible. No sé lo que la palabra irresistible le comunica, pero lo vamos a ver en esta noche rápidamente. Vamos a comenzar definiendo de una forma muy breve la gracia de Dios. Simplemente, es un favor de parte de Dios que es inmerecido. Todo lo que yo recibo de parte de nuestro Dios, que yo no merezco, que es todo, eso es su gracia. Literalmente. Eso puede incluir mi salud cuando la tengo, pero puede incluir, en mi caso, mi diabetes que tengo por 44 años, pero yo puedo citar muchas cosas que dependen de la gracia de Dios. El mismo hecho de ser médico, que me ha permitido entenderla mejor y manejarla mejor, es fruto de la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios es todo favor, todo bien, toda benevolencia que yo he recibido de Dios, y que a la vez es una benevolencia que yo reconozco que yo no merezco. Esa es su gracia. Entonces, cuando hablamos de la gracia irresistible, nos estamos refiriendo a otra cosa que queremos definir un poquito más adelante. Pero a manera de introducción, yo quiero usar esta cita de Oswald Chambers, que dice: hay un cierto orgullo en la gente que les hace dar y dar. Entonces, hay un orgullo, nosotros damos, pero al final hay un cierto orgullo que me dice: yo puedo, yo quiero, yo hago lo que otros no hacen, y mira cómo yo doy con gozo y otros no lo hacen, etcétera, etcétera. Hay orgullo muchas veces escondido en nuestro dar. Entonces ahí eso lo mueve. Pero venir y aceptar un regalo, eso es otra cosa. Voy a dar mi vida hasta el martirio, voy a dedicar mi vida al servicio, haría cualquier cosa, pero no me humilles hasta el nivel del peor pecador merecedor del infierno. Y me dicen que todo lo que tengo que hacer es aceptar el regalo de la salvación por medio de Jesucristo. O sea, eso es todo. Yo no tengo participación, yo no tengo mérito, yo no tengo crédito. Pues no.
La palabra lo revela de esa manera, para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios, un regalo de Dios, y es por gracia a través de la fe para que nadie se gloríe. Yo no recuerdo la última vez que alguien me hizo un regalo que yo lo eligiera. Usted se imagina, usted va a la tienda y le dice a quien le va a regalar, mira, esta es la camisa que yo quiero que tú me regales. No, la persona va a comprar un regalo, te lo trae y espera que yo lo reciba con agradecimiento. Salvación es un don o regalo de Dios por gracia, a través de la fe, para que nadie se gloríe. Eso, usted lo oye y quizá diga, no, pero yo no soy así, yo nunca he sido así. Yo le puedo decir, yo fui así. Cuando yo descubrí finalmente la doctrina de la gracia, esa era mi pregunta. O sea, el hombre no tiene ninguna participación, ninguna colaboración, ningún %, ningún crédito, ningún mérito. Mi esposa está aquí que puede dar testimonio de cuál fue mi lucha. Nosotros quisiéramos un poquito de eso. Ok, Dios tiene el 99%, pero yo tengo un 1 por lo menos. Yo por lo menos en un 1, en 0.5% yo colaboro. No, porque ya no sería gracia. Como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nosotros distinguimos en el estudio de la teología o de la teología bíblica de la palabra lo que ha sido llamado gracia común y gracia especial. Y eso no es una doctrina, una enseñanza como inventada, doctrina de hombre. Es algo que está tan claramente revelado en la palabra, pero que tenemos que revisarlo para poderlo entender. Gracia común es un favor que Dios hace a los hombres de manera general. Cuando hay una nación, por ejemplo, que ha sido, no recibió un ciclón por el cual un grupito estaba orando y Dios evita esa tragedia en la nación, Dios le ha dado una gracia común a la nación, donde tanto el creyente que estuvo orando como el incrédulo que no estuvo orando fue favorecido. Y Dios habla de esa gracia común. Nosotros hablamos a veces y decimos, fulano tiene un buen corazón. Y sabemos que la palabra de Dios dice que nadie es bueno. Pero entendemos lo que quiere decir. Una persona que, juzgada humanamente, tiene una buena naturaleza, tiene una buena disposición. Eso no es de él, ni siquiera eso es de él, aún sea incrédulo. Eso es una gracia común. Eso es parte de la gracia común que Dios le ha dado a los hombres como portadores de su imagen. Entonces mira cómo Dios revela su gracia común, porque todo lo que decimos debe tener un apoyo bíblico, o si no es algo que no hemos inventado, creado, y de esas doctrinas o enseñanzas no quisiéramos ser portadores de ella. Pero Mateo 5:45 dice, Él, refiriéndose a Dios, hace salir su sol, o sea que Dios llama incluso al sol, mi sol, hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Claro, es una gracia común. Porque Dios no dice, bueno, mira, el sol va a salir en porciones. Él tiene la habilidad de hacer eso. Y en las otras porciones de los injustos le voy a dar mucho nubarrón para que no salga y sus cosechas no se den. No, Él deja que incluso injustos que no lo reconocen tengan grandes cosechas y la vendan y prosperen como parte de su gracia común. Pero dentro de ese ejercicio de la gracia común, entonces hay un grupo de personas a quien Él, por razones que nosotros entendemos en parte y en gran parte no entendemos, Él le ha dado una gracia especial, una gracia dada a sus elegidos. Y de nuevo, eso está ahí revelado. Eso no es algo que nosotros nos inventamos, es algo que literalmente la palabra avala. Que quizás yo no lo haya visto, es otra cosa. Pero mira cómo en Romanos 11, del 5 al 7, cómo aparece esto claramente revelado. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente, conforme a la elección de la gracia de Dios. Nota la combinación de palabras, un remanente. Ya yo sé que es un grupo. Y al hablar de remanente, como un grupo pequeño que ha quedado. Un grupo como que se fue por un lado, pero quedó un remanente. Pero ese remanente ha quedado conforme a algo, conforme a la gracia o conforme a la elección de la gracia. De manera que no fue un remanente que decidió por su propia sabiduría y dijo, ese otro grupo que va en esa dirección le falta sabiduría, pero yo a mi sabiduría humana he llegado a entender que es el mejor curso de acción. No, ese grupo tampoco tenía la sabiduría. Pero ese remanente está o ha quedado conforme a una elección que Dios ha hecho. Y esa elección que Dios ha hecho, Dios revela también conforme a que la ha hecho. Dios no ha hecho una elección conforme a las obras que Él vio en ese remanente, no. Conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si yo tengo un 0.5% de colaboración, no, ya no es gracia porque eso es parte de una obra pequeña, pero es una obra. Y si por obras, pues ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué?
aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Hay una gracia común y hay una gracia especial. Hay una gracia común que mantuvo al pueblo israelita desobediente, orgulloso, rebelde en el desierto por 40 años, donde Dios, cuando le hacía falta agua, le daba agua, donde Dios le dio maná todos los días. 2 millones de personas, incluyendo aquellos que no creían en Jehová, incluyendo aquellos que se rebelaron contra Jehová, recibían maná todos los días. Eso es gracia común. Pero Dios se reservó a una generación de aquellos que tenían menos de 20 años para abajo para llevarlo hasta la tierra prometida. Y a esos, junto con un Aarón, un Moisés, gente que creyó, un Josué, un Caleb, le dio una gracia especial. Entonces el pueblo de Israel espera a Jesucristo, no le recibe como debidamente, y al final Pablo está lidiando con el pueblo judío y dice, entonces, ¿qué vamos a decir de Israel? Que Israel entonces tiene que leer todo a Romanos 9, 10, 11, pero aquí en Romanos 11 le está concluyendo, entonces está diciendo, entonces, ¿qué le pasó a Israel? Que no lo alcanzó. Él dice, no, espérate. Israel se rebeló, fue rebelde, pero hay un remanente. Pero déjame explicarte del remanente cómo es que queda, conforme a una elección. Ahí está en el versículo 5. Y déjame explicarte la elección conforme a qué se ha hecho, porque ese grupo no tiene méritos. Se ha hecho conforme a la elección de la gracia. Dios lo ha elegido, pero lo ha elegido por gracia. Entonces, la pregunta final, entonces, que aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, o sea, Israel, que supuestamente está buscando Dios, no lo ha alcanzado. Le dice, bueno, en general hay un grupo que ciertamente no lo alcanzaron, pero, ahí el pero establece mi contraste y mi énfasis y pero mira. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Pablo y el resto fueron endurecidos. Ahora entiéndase que cuando Dios endurece a alguien, Dios no es autor de pecado porque Dios lo revela. Básicamente a lo que se refiere es que la gracia operativa de Dios, que muchas veces me da convicción de pecado, incluyendo al incrédulo. El incrédulo tiene una conciencia. Y esa conciencia responde a la gracia común de Dios. Por eso Dios envió al Espíritu para convencer al mundo de pecado. De manera que aún el mundo incrédulo, cuando hace algo mal, muchas veces siente un cargo de conciencia. Eso se debe a la gracia común operativa de Dios. Pero cuando Dios dice, ok, recojo mi gracia común de Miguel, por así decirlo, si yo fuera incrédulo, creyente o no, pero vamos a hablar del incrédulo, recojo mi gracia común, entonces mi mente, mi corazón y mi conciencia se van en la peor dirección posible, pero soy yo que la estoy llevando. Entonces yo soy endurecido, pero lo que lo endurece es yo mismo en el curso de acción que tomo, pero Dios lo que ha hecho es que ha retirado su gracia frenadora de mis pecados y me ha dicho, si ese es el curso que tú quieres seguir, lo puedes seguir. Por eso yo sigo siendo responsable, porque Dios no me ha empujado. Dios lo que ha hecho es que me ha dicho, ok, si tú quieres seguir por ahí, lo puedes hacer, ya yo no te retengo más. Entonces yo he hecho una decisión personal de irme en esa dirección, y en ese sentido es que la palabra dice, el resto fue endurecido. Dios le retiró su gracia común y le dijo, puedes tener lo que tú quieras. ¿Tú quieres a Saúl, por ejemplo? Ok, lo puedes tener. En ese momento Dios retira su gracia común en esa decisión. Le dice, tú lo quieres tener, lo puedes tener, no te lo voy a impedir. Entonces ahora tú haces lo que tú quieras y ellos sufrieron las consecuencias. Entonces esa es la gracia especial. Entonces cuando hablamos de gracia irresistible, que es nuestro tema, ¿qué es lo que implica? Escucha ahora, porque la gracia irresistible de manera particular tiene que ver con el plan de salvación. La gracia irresistible de Dios implica que cuando Dios aplica su gracia sobre una persona, porque ésta ha sido elegida por Él en la eternidad pasada, esa persona sobre la cual la gracia está operando responde al escuchar el Evangelio, es regenerada por ese Evangelio que escuchó, o nace de nuevo, que sería lo mismo, y al mismo tiempo recibe vida eterna. Es un solo evento. Cuando Dios decide aplicar su gracia, porque ese individuo fue elegido por Él en la eternidad pasada, esa gracia de Dios hace, como lo vamos a seguir describiendo, que el individuo pueda oír el Evangelio, entenderlo, responder al Evangelio. Al responder al Evangelio, porque lo entendió, su alma es regenerada. Y cuando su alma es regenerada, Él nace de nuevo, y con el nuevo nacimiento Dios le da vida eterna. Eso ocurre todo en un solo paquete, un solo evento. Nosotros a veces le damos un poco de orden a eso para poderlo entender, pero es una sola, en la mente de Dios, su mente no funciona tan cronológicamente como la mía, es un solo evento.
donde todo ocurrió al mismo tiempo. Es a eso que su gracia irresistible se refiere. Ahora, yo tengo que probar eso con la palabra, porque no basta con que yo lo explique. Si yo no lo puedo ver en la palabra, usted no debiera creérmelo, ni a mí ni a nadie. Pero yo voy a comenzar hablando, antes de llegar a la gracia de Dios, yo quiero hablar de la irresistibilidad, en comillas, porque fue una palabra que no sé ni siquiera si existe, de Dios. En otras palabras, a lo largo de la Biblia, usted se ha encontrado con un Dios que es irresistible y nunca cuestionó eso hasta que llegamos a la gracia que es irresistible igual y que tiene que ver con la salvación de los hombres. Y ahí entonces, en buen dominicano, los pelos se paran de punta. Vamos a comenzar viendo algunos pasajes. Génesis 1:3. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. ¿Tú te imaginas a la nada que Dios dice, sea la luz, y la nada dice, no señor, aquí no va a haber luz, aunque usted lo diga? ¿Tú te lo imaginas o tú te imaginas que la nada tiene que hacer lo que Dios dijo? Eso hizo. Pero leemos el pasaje. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y nunca nos cuestionamos a pensar, bueno, pero eso fue incuestionable, esa voz de Dios. Sí, fue incuestionable. La nada no iba a decir, bueno, hasta que yo no me sienta con deseo de ser luz, no va a haber luz. La nada tiene que responder. ¿Por qué? Porque Dios omnipotente habló. Como Él es omnipotente, cada vez que Él habla, lo que Él dice, así ocurre. Conocemos otro caso en el Nuevo Testamento, con el que usted está también familiarizado y que quizás nunca se ha puesto a pensar. Lázaro se muere. Tiene 4 días ya. Tiene mal olor. Señor Jesús le dice a Marta y María que tengan fe. ¿No te he dicho que si crees verás la vida eterna? Sí, yo sé, Señor, que Lázaro va a resucitar en la vida postrera. Él no le explica todo, pero él pudo haber dicho, no, yo no estoy hablando de la vida postrera, estoy hablando ahora. Yo quiero que me abran la tumba. Entonces remueve, Señor, pero tú quieres que te remuevan la roca, pero él hiede ya. Entonces, mi preocupación no es si hiede o no hiede, es que me abran la tumba. Entonces el Señor dice, Lázaro, ven fuera. ¿Tú te imaginas a Lázaro y que no, yo no voy a salir? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Que Lázaro, para allá yo no voy. No, es que para si ya yo llegué a la presencia de Dios, ¿para qué tú me estás llamando? Yo aquí me voy a quedar. ¿Te imaginas eso? ¿O te imaginas a un Lázaro que no tiene otra opción que no sea salir? Como se ha dicho tantas veces, usted me lo ha oído a mí, a múltiples gente decir, por suerte que el Señor dijo, Lázaro, sal fuera, porque si dice sal fuera, salen todos los muertos fuera. Porque la voz de Dios es irresistible. Y tú lo ves de diferente forma. La nada no se iba a resistir. Lázaro no se podía resistir. Escucha otra más. Mateo 9:9. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Eso es extraordinario. Mateo está sentado recolectando impuestos, lo que él ha hecho toda su vida, con lo que él se gana la vida. Y Jesús viene de repente y le dice, Mateo, sígueme. Y se va. Hoy Mateo deja el dinero y todo ahí. O sea, los jefes de Mateo, ¿qué pensaron? Perdón, sí, de Mateo, de Leví, cuando él estaba recogiendo impuestos. Sígueme. Y levantándose, le siguió. No dice, Mateo se fue a su casa, culminó el día, fue donde su jefe le entregó el dinero y le siguió. O sea, él se levantó y le siguió. Para no mencionar los casos de Juan y Jacobo que estaban pescando y sígueme y dejaron sus redes. O sea, dejaron la barca ahí en la playa y se fueron. Su voz es irresistible. Y eso está a lo largo de toda la Biblia. Mira otro texto, porque yo lo que estoy viendo ahora es la irresistibilidad de Dios en diferentes aspectos. Vimos a Lázaro, vimos la nada. Comenzamos con Génesis 1, la nada no pudo resistirse. Vimos a Lázaro muerto, no pudo resistirse. Vimos a Mateo haciendo negocio y no pudo resistirse. Ahora yo quiero ver otro elemento de la naturaleza. Mateo 4:39, en medio de la tormenta. Estaban en una tormenta, estaban navegando, lo despiertan. Señor Jesús, ¿no te importa que perezcamos? Y él dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Tú te imaginas que el Señor se para y le dice al viento, cálmate? Y el viento, no, yo no voy a calmar porque yo estoy aquí para soplar. El viento tenía una sola opción, cesar. Entonces Dios ejerce su irresistibilidad sobre los elementos de la naturaleza, los que ya existen y cuando no existían, la nada,
Dios ejerció su irresistibilidad sobre individuos vivos como Mateo, sígueme, Juan, Jacobo, sígueme. Dios ejerció su irresistibilidad con muertos que le dijo, sal fuera, como Lázaro, y salieron fuera. Yo tengo una demostración antes de llegar a la gracia irresistible de Dios, de que ciertamente la voz operativa de Dios, la gracia operativa de Dios es irresistible. Porque eso es Dios, por eso le llaman Dios y por eso le dicen omnipotente. Si Él pudiera ser en el último caso resistido, no es omnipotente. Pudiera ser casi omnipotente, medio omnipotente, que eso no existe. Pero la palabra omnipotente implica no hay nada que Él desee que Él no pueda hacer, como Él mismo lo va a declarar. Pero vamos a seguir leyendo. Daniel 4:35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada más. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Nadie puede detener su mano. Todavía no estamos hablando de gracia irresistible en el sentido de salvación, porque todo eso es mediado por su gracia, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de su poder irresistible al hablar, al dar órdenes, al determinar un curso de acción. Nada puede detener su mano. Claro que no, Él es omnipotente. El problema está que muchas veces yo no he puesto en términos teológicos en una ecuación o en un solo cuadro cómo lucen todas estas cosas para ver el rompecabezas entero. Y yo digo, sí, el Señor es omnipotente y le llamo el Shaddai y le llamo Todopoderoso. Pero luego cuando comienzo a ver las cosas por separado, no, su gracia en la salvación no se puede ser resistido. Pues entonces no es omnipotente. Es una contradicción. Y eso es donde esas son de las cosas que nosotros no nos podemos permitir, es razonar teológicamente o bíblicamente de manera inconsistente, porque no voy a llegar a buen camino o por buen camino. Okay. Lo que no significa gracia irresistible, porque es importante. Lo que yo voy a decir ahora, en principio va a sonar una contradicción, pero déjame terminar y tú vas a ver que no es una contradicción en lo más mínimo. Lo que no significa. Yo quiero hablarte de lo que no significa para luego hablarte de lo que sí significa. Lo que no significa es nadie puede resistir su gracia. No hay momentos en que Dios permite que el hombre resista su gracia hasta que Él decida hacer su gracia irresistible, en cuyo caso el hombre no tiene ninguna otra alternativa. Yo voy a demostrarte al hombre resistiendo la gracia de Dios y luego te voy a demostrar por la Biblia a Dios diciendo hasta aquí llegó mi paciencia y ya de aquí en adelante yo voy a vencer eso. Y eso es lo que tenemos que ver. En Hechos 7:51, Esteban está siendo apedreado, y entonces en medio de su mensaje, en medio de su sermón acusatorio, le dice, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo. Como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. De manera que ahora yo tengo en la palabra, vamos a ir paso por paso, una evidencia de que yo puedo resistir la obra del Espíritu en mi vida. La pregunta que tengo que hacerme para contestarla, y la vamos a hacer y contestar, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hay un límite de eso. Y de ese límite es que tiene que ver, o relacionado a ese límite, que está la gracia irresistible de Dios. Yo puedo resistirla. Esteban dice, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, y sus padres hicieron exactamente lo mismo. Ok, mira lo que dice Hebreos 3:7-9, refiriéndose a la misma trayectoria del pueblo en el desierto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, esto lo dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Endurecieron su corazón. Si oís su voz, no endurezcáis. Ahí está la resistencia. Entonces yo puedo ver ahora claramente que hay una resistencia a la acción del Espíritu que yo puedo hacer. Usted puede ilustrar eso de una forma sencilla. Quizá lo ha hecho, yo sé que yo lo he hecho, pero quizá usted no lo ha hecho porque no ha jugado de esta manera con algún niño o uno de sus hijos. Pero en ocasiones usted está echando un pulso con un niño. Y entonces el niño comienza a llevarle su brazo y usted lo deja y usted está jugando con él. Y lo deja, incluso tú tratando de que él se sienta fuerte. Y, dices, ay, ay, ay. Y de repente tú le haces así. ¡plup! Entonces él te resistió y tú le dejaste que te resistiera, pero tú tenías un plan en tu mente de cuándo tú ibas a vencer la resistencia. Entonces ese es nuestro Dios. Él te deja resistir y puede ser que en algunos casos te deje resistir permanentemente. Eso es parte de su sabiduría inescrutable.
Pero hay en otros casos, como vamos a ver, donde Dios te deja resistir hasta un punto y luego de ese punto te dice que ya se acabó. Y ahí terminamos. Entonces, lo que no significa que el hombre no puede resistir la gracia de Dios. Lo que sí significa, por la Biblia, Dios puede superar la resistencia del hombre si así lo desea. Dios puede superar la resistencia del hombre. No importa cuán severa, cuán potente, cuán grande pueda ser esa resistencia, Dios la puede superar y la supera. Y entonces ahora la declaración de la misma palabra, Daniel 4:35, otra vez, que ya lo vimos. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. No es que a Dios se le importa a los habitantes de la tierra, es que en comparación, en términos relativos, los habitantes de la tierra son tan diminutos que pudiéramos decir que en realidad son nada de tan pequeño. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Él ejerce su voluntad soberanamente, tanto allá arriba como aquí abajo. Nadie puede detener su mano. Ese es el punto. Dios puede vencer la resistencia del hombre cada vez que Él quiere. Y nadie puede decirle qué has hecho. Tú puedes ver esa resistencia y el final vencimiento de Dios en la vida de Faraón. Ok, Faraón, deja ir a mi pueblo al desierto. No lo voy a dejar ir. Ok, ahí va una plaga. Ok, se van. Ya cuando el pueblo se va, no se van. Ok, Faraón, ahí va otra plaga. No soporto esta plaga, ya se van. Cuando ya está todo para irse, no se van. Y ese es Dios echando un pulso con Faraón. Y Faraón está torciendo la mano de Dios y Dios le está permitiendo. Después que 9 plagas han pasado, Dios dice, ok, Moisés, mañana, en la número 10 y la última, después de esta, se van. En buen dominicano, es para afuera que van. Y al otro día hubo una y última plaga y Faraón dejó ir al pueblo. Dios sabía cuando comenzó con la primera plaga que iban a haber 10. Y él sabía que él iba a demostrar su poderío sobre todos estos dioses egipcios que ellos tenían, como el río Nilo, a quienes adoraban, o a quien adoraban, como Dios, y Dios se lo convirtió en sangre cuando quiso, para ir demostrando su poder sobre cada uno de estos dioses. Y entonces finalmente él dice que ya se terminó, vámonos para el desierto. A eso que nos estamos refiriendo. Dios puede vencer al hombre con su gracia irresistible cada vez que él así lo desee. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos y él hace lo que le place. Nosotros oímos eso y no nos suena bien. Pero no nos suena bien porque el ladrón juzga por su condición. Y si yo hiciera lo que me placiera, usted sabe que usted tendría graves problemas aquí en la iglesia. Ciertamente, porque yo no soy Dios, ni soy justo, ni soy santo en el sentido perfecto. Yo quiero ser como Dios, pero no lo soy. Ni soy omnisciente, ni soy todo sabio. Hubiera grandes problemas, pero no lo puedo hacer. Pero cuando Dios dice que Él hace lo que le place, y usted sabe que Él es 100% justo, 100% santo, 100% sabio, si usted creyera eso en su interior, y usted no quisiera que Dios hiciera otra cosa que no fuera hacer lo que le place. Porque solamente Él sabe lo que es bueno, justo, agradable y perfecto. Entonces, eso es, toda mi reacción a la doctrina de la gracia tiene que ver como cómo yo concibo a Dios. Si yo concebía a Dios correctamente, yo voy sobre ruedas. Esa es la razón por la que cuando Ivy comienza, mi primera serie de sermones, yo no sé quién se acordaría de lo que están aquí, mi primera serie de sermones fue sobre el carácter de Dios, cada uno de sus atributos, para asentar la iglesia en algo que crea el resto de los problemas. Es como yo entiendo a Dios. Lamentablemente nosotros hemos humanizado a Dios en el siglo XX, XXI, y en nuestra humanización de Dios, esta doctrina nos causa choque, porque yo estoy lidiando con un Dios que no es tan santo, que no es tan justo. Yo no lo digo, pero así que yo lo concibo. Y por tanto, cuando Él dice eso, yo hago lo que me place, Él me suena orgulloso, pedante, arrogante, intolerante. Sí, porque el ladrón juzga conforme a su corazón. Y si yo lo digo esta noche, aquí yo soy el pastor y yo hago lo que me plazca, usted debe pensar que yo soy un arrogante, un pedante, un orgulloso e indigno de seguir. Pero no Dios. Ahí que está la diferencia. ¿Estamos bien? Más o menos. Que yo quiero ver un pasaje que es un poco largo, pero usted va a ver claramente a Dios tratando con el hombre y venciendo al hombre. Usted lo va a ver claramente, porque de eso que estamos hablando. La gracia irresistible dice que Dios puede vencer la resistencia del hombre cuando así lo desea. Número 22, del 21 al 35. Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se airó, porque él iba
y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. O sea, Dios ahora va a jugar al hombre. Él va a tratar de parar a Balaam por medios humanos. ¿Ok? Y Balaam iba montado sobre su asna y sus 2 sirvientes con él. Cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Balaam golpeó al asna para hacerla volver al camino. Okay, Dios está tratando de pararlo, pero él está haciendo por medio de su mano. Él se le apareció a Balaam, pero Balaam no lo está viendo, pero el asna lo está viendo. O sea que Dios incluso ahí hizo una lección. Balaam, tú no vas a ver el ángel del Señor, la burra, tú me vas a ver. Ok. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos con una pared a un lado y otra pared al otro lado. Al ver el asna, el ángel del Señor se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez. El asna está viendo el ángel del Señor, Balaam no. Y el ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, ya la paciencia se está acabando. Ahorita él le dio espacio para que el asna de Balaam se desviara. Después se puso en un área estrecha donde no había mucho espacio para la derecha o para la izquierda, pero había espacio. Entonces el asna presionó el pie contra la pared, pero ahora se puso en un área donde no se puede ir ni para la derecha ni para la izquierda. Y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam, se aplastó. Y Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿está viendo la gracia irresistible de Dios? Ahora Dios va a poner a una burra a hablar. ¿Qué te he hecho yo que me has golpeado 3 veces? Balaam está tan fuera de sí que se pone a hablar con ella. Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. ¿Tú te imaginas hablando con una burra? Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataba. Cuando él debió haber salido corriendo, esta burra hablando. ¿Qué es esto? El asna sigue hablando y dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? Y él sigue hablando, no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam. ¿Te das cuenta? Ok, vamos a vencer a Balaam ahora. Él no me está viendo, pero ya. El Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano e inclinándose postró rostro en tierra y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario, pero el asna me vio y me apartó y se apartó de mí 3 veces. Si no se hubiese apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y a ella la hubiera dejado vivir. Y Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí. Pero ahora si te desagrada me volveré. El ángel del Señor respondió a Balaam, ve con los hombres, pero hablará solo la palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes de Balac. ¿Tú ves la gracia irresistible de Dios? Ok, Balaam, tú me puedes resistir hasta que yo decida. Y lo hizo de una manera tan natural. Lo único que él hizo fue para que Balaam respondiera. ¿Sabe lo único que hizo? Lo mismo que le hizo a la burra. Le abrió los ojos. Y cuando Balaam vio lo mismo que la burra vio, Balaam quería comportarse de la misma manera que la burra. No lo que tú digas. Perdóname que yo no sabía. No hizo más nada. Porque la mera presencia, imagen de Dios es tan imponente que ya te manda a hacer lo que tu conciencia incluso sabe en ese momento que tú tienes que hacer. No es tan difícil ver la gracia irresistible. Dios simplemente le dijo, ok, mírame ahora, Balaam. Yo no sabía que tú estabas ahí. Ya, si yo lo hubiera sabido, yo no hubiese insistido. ¿Te das cuenta de cuán irresistible es nuestro Dios? Lo que tienes que hacer es abrirte los ojos y ya, para que puedas ver lo que hasta ese momento tú no habías visto. Los propósitos de Dios, Él lo ha declarado como irresistibles. Él. Lo que pasa es que no unimos los pasajes, no hacemos estudios comparativos de lo que Él dice aquí, de lo que le pasó a Balaam con lo que Él dice allí para poderlo ver. Pero Dios revela claramente, mis propósitos son irresistibles. Isaías 46, 10 y 11. Yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Tú tienes que grabarte esa frase. Todo lo que quiero realizaré. No hay una sola cosa que yo quiera que yo no realizo. Y si esa sola cosa fuera salvar a toda la humanidad, yo lo hubiera hecho. Pero eso no es lo que yo he diseñado. Tiene que verlo así. Todo lo que yo quiero realizaré. Yo llamo del oriente a un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré.
Si no fuera así, las profecías no existieran. No pudieran existir. La razón por la que las profecías de Dios existen es justamente por lo que Él dice al principio. Escucha lo que Él dice. Yo declaro el fin, lo que va a ocurrir, desde el principio, esa es la profecía. Y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, ya yo lo declaré. Una virgen concebirá. Ok, eso dalo por sentado. 750 años antes. Eso Él no lo pudiera hacer si Él no controlara todos los elementos de la vida del hombre, de la humanidad, de tal forma que nadie pudiera parar sus propósitos. Porque sus propósitos hubiesen sido detenidos 1000 veces a lo largo del camino y sus profecías frustradas. Pero nadie puede frustrar sus profecías porque nadie para su mano. Está tan claramente revelado, nadie puede parar su mano. Y gracias a Dios que Él no permite que los hombres detengan su mano. Isaías 14:27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? De hecho, si hubiera alguien que lo pudiera frustrar, a ese otro debiéramos adorar, porque ese sería el Dios. Ese sería el omnipotente que puede frustrar la mano de este que llamamos Dios. ¿Te das cuenta de a dónde nos lleva la lógica? La razón por la que lo adoramos es porque Él demuestra que es Dios, y demuestra que es Dios de múltiples maneras, pero una de las formas es porque nadie puede frustrar sus propósitos. Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Nadie. Nadie puede hacer eso. Entonces los propósitos de Dios son irresistibles. Ahora vamos a comenzar a movernos en el área hacia donde queríamos movernos, pero teníamos que convencer y vencer la resistencia de la mente humana antes de llegar aquí. Ahora vamos a hablar un poco ya más específico de la gracia irresistible de Dios en la salvación. Porque si el poder de Dios, ¿sabe lo que usted necesita entender? Es algo teológico, pero yo lo he explicado en otras ocasiones. Es un concepto complejo, pero honestamente, cuando es puesto de la forma que yo se lo voy a poner, es sencillo. Y yo creo que no importa lo complejo de una teología, si yo no la puedo explicar en términos sencillos, entonces no sirve para nada. Porque la teología no es para élites, para todo el mundo. Entonces este es el concepto. Dios es simple, no simplista, simple. ¿Qué significa eso? Te lo voy a ilustrar. Esto es complejo, pero Dios es simple. ¿Por qué? Porque esto tiene un botón, tú tienes una pantalla, tú tienes un forro, tiene otros botoncitos, tiene instrumentos adentro innumerables y todos funcionan de manera distinta, y este botón no puede hacer lo que este botón hace, y esta pantalla no puede hacer lo que el botón hace, ni el botón lo que la pantalla hace. Esto es complejo porque tiene una serie de cosas que interactúan entre ellas y una cosa es distinta a la otra. Cuando hablamos que Dios es simple, es que Dios es una cosa a lo largo de todo su ser. Entonces es simple. Dios no tiene un botón que hace una cosa. Por ejemplo, Dios no tiene una mano que agarra una cosa y un ojo que ve. Eso es complejo. No, lo que hace la mano de Dios, que no tiene mano, para ponerlo así, lo hace el ojo que no tiene pupila, porque ese no es su ojo. ¿En qué sentido Dios entonces es simple? Lo que sea que Dios es a lo largo de todo su ser. Por ejemplo, Dios es santo, eso implica que su amor es santo, su poder es santo, su misericordia es santa, etcétera, etcétera. Dios es infinito, eso implica que su amor es infinito, su gracia es infinito, su justicia es infinita, su ira es infinita, todo es infinito. ¿Me va siguiendo ahora? Lo que Dios es a lo largo de todo su ser. Entonces, si decimos que Dios es amor, y luego también decimos que Dios es ira, porque Él sea ira, Dios es al mismo tiempo completamente amor y siempre ira. Al mismo tiempo. Usted me va a decir, no, pero como eso sí está raro. Te lo voy a ilustrar, una ilustración que no es mía, ojalá fuera mía. Es tan buena que ojalá fuera mía, pero no es mía. Tengo que decirle, John Piper, en una ocasión ilustrando parte de esto, dice, mira el mar. El mar es un solo mar, es una sola masa de mar. Pero imagínatelo aquí frente a nuestras costas, todavía más cercano y más visible. Cuando viene un ciclón, el mar arriba está rugiendo con olas de 10, 15 pies de alto y más. Pero si tú vas a 30, 40 metros abajo, hay una quietud enorme en la misma masa de agua. Al mismo tiempo, donde está rugiendo aquí arriba y está en completa calma aquí abajo. La misma masa de agua. ¿Lo puede entender? ¿Lo puede ver? Bueno, ese es Dios, que Él puede amar y al mismo tiempo experimentar ira contra la injusticia al mismo tiempo a lo largo de su ser. Entonces, ¿por qué todo eso? Bueno, porque ahora yo estoy tratando de decir que como Dios es irresistible en su poder, como lo vimos,
irresistible al hablar. Como el cadáver no lo puede resistir, como los vientos no lo pudieron resistir, como la nada no la pudo resistir. De esa misma manera, cuando su gracia opera en la salvación, también no puede ser resistida. Porque Dios es simple, lo que Él es en algo de su ser, lo es a lo largo de todo su ser. Y ahora tenemos que demostrar. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Que Cristo dice, para comenzar, nadie puede venir a mí. Nadie puede, yo no puedo. A menos que ocurra algo, si el Padre lo trae. Pero la palabra ahí traducida, que no la puse porque se me pasó en el momento que hice esta presentación, la palabra ahí traducido traer en el griego es el cuo con H, H-E-L-K-U-O, el cuo. De acuerdo al mejor diccionario del griego que tenemos, 10 volúmenes, dice que el cuo significa ser arrastrado por una fuerza irresistible. Ya eso debiera acabar toda la controversia. Nadie puede venir a mí si no lo arrastra irresistiblemente el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. De eso que estamos hablando. Pero vamos a seguir explicando, porque cuando comenzamos a ver estas cosas, da la impresión que Dios me arrastra en contra de mi voluntad, y realmente no es así que ocurre. Al final yo hago mi voluntad, yo ejercito mi voluntad. Y una buena ilustración es Jonás. Usted conoce la historia, no lo voy a aburrir, pero Jonás no quiere ir para donde Dios quiere ir. Entonces Jonás es una buena ilustración de cómo Dios vence la resistencia del hombre. Entonces Jonás quiere ir en una dirección y Dios comienza a jugar al pulso con Jonás. Ok, Jonás, ¿para dónde tú quieres ir? Para allá. Para donde Jonás quería ir es donde queda España hoy como nación. Dios le dice, está bien, tú puedes irte para España, para lo que hoy es España. Si es para allá que tú quieres ir, te puedes ir. Pero para donde yo te quiero es en esta otra dirección completamente contraria. Entonces, como tú quieres ejercer tu voluntad, Jonás, y quieres resistirme, lo puedes hacer. Pero como yo soy irresistible, nos encontramos allá donde yo te mandé, que se llama Nínive. Tú no lo sabes, pero yo lo sé. Cuando tú llegues allá, lo vas a ver. Ok, tú sales para allá y yo para acá. Y te espero aquí, Jonás. Y Dios se sienta, una ilustración, se sienta a esperar a Jonás. Y Jonás para allá, para allá, para allá. Y Dios dice, Jonás está perdido. Pero está bien. Y de repente, Jonás está vomitado en la playa donde Dios estaba. Y Dios le dice, Jonás, te lo dije. No te lo dije. Entonces, Jonás, ¿vaya a Nínive o no va a ir a Nínive? Ok, ya, yo voy para Nínive. Voy a predicar la palabra. Pero ahí él ejerció su voluntad. Él fue. Jonás pudo haber dicho, entre comillas, en ese momento, no voy. Pero como la gracia operativa de Dios ya dijo, ya, Jonás, llegamos al final, ya Dios lo convenció por medios naturales de que no me resista. ¿Y cómo? Mira, te tragó una ballena, te deja ahí batir por 3 días, no me haga hacerte tragar por otra cosa. Por medios naturales. Lo convenció. Eso es parte de la irresistibilidad de nuestro Dios operando. Y si Él es Dios, tiene que ser así. Job se frustra con Dios. Pero él también va a ser introducido a un Dios que él no conoce. Y honestamente, hermanos, quizás se pueda decir lo mismo de nosotros. Después de conocerlo, hay que introducirnos a un Dios que nosotros no conocemos. Por eso es que tenemos todas estas dudas y todos estos cuestionamientos de la gracia de Dios, que si Dios me da la ganaria, que si Dios tiene caritas, todas esas cosas que uno ha oído. ¿Pero qué? ¿De qué Dios está? ¿Tú lees la misma Biblia que yo leo? Entonces Job fue introducido a un Dios que él no conocía, y yo creo que muchos de nosotros tenemos que ser introducidos a un Dios que no conozco. Job dice, después de todo su cuestionamiento, después de decir que él tenía razón, que él peleaba por su integridad, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ahora Job reconoce, tú puedes hacer todo, tú eres irresistible. Que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ahora yo lo sé, Dios. Ya pido cacao. Job 42, 1 y 2. Pero hasta que Job no pasara por ahí, Dios no conocía a ese Dios de la manera que Dios se ha revelado. Y eso es, o sea, lo peor de todo es que lo que yo estoy diciendo no es algo nuevo en la Biblia. Es algo que tiene todos los años que la Biblia tiene descrita. Está revelado de manera multidisciplinaria, por así decirlo, de diferentes ángulos, en diferentes momentos, con diferentes elementos de la creación, en hombres vivos, en hombres muertos, en hombres que negocian, en los vientos de la naturaleza, en los demonios. Sal fuera, salía el demonio. Está demostrado de todas las maneras posibles. No, nadie puede resistirte. Pero luego venimos en el año 2000 y decimos, yo no entiendo que el hombre que sí, que la gracia de Dios y que es irresistible. ¿Cuál parte de irresistible no entienden? La I, la R, que no entiendes, porque está en la Biblia de todas las formas posibles.
Primera de Pedro 1:3. Así yo tengo que detenerme y analizar los pasajes. Hermano, yo no estoy haciendo esto sarcásticamente, estoy tratando de darle un poquito de color para que podamos incluso hasta reírnos de nosotros mismos. Y como yo me reí de mí mismo después que entendí algunas cosas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Le llamó la atención esa frase, nos ha hecho nacer. Una madre embarazada. Usted piensa que el niño dice, ya me cansé de este vientre, de este útero, yo voy para afuera. Ya son 9 meses ya, yo voy para afuera. ¿Usted piensa que el niño qué hace eso? No, si al niño lo deja que ejerza su voluntad, él se queda allá adentro porque él no tiene forma de ejercerla de otra manera. Pero cuando el diseño de Dios le dice al niño, otra vez, es para afuera que vamos, ese niño va para afuera. Aunque él diga, yo estoy muy cómodo aquí adentro, él va para afuera porque lo están haciendo nacer. Bueno, el texto de Pedro dice, Él nos ha hecho nacer. No es que yo decidí que voy a nacer de nuevo. Yo este día voy a levantar la mano y voy a nacer de nuevo, pastor. Este es el día de mi decisión. Güey, espérate. Si tú levantaste la mano, fue porque Dios previamente te capacitó para que oyeras, entendieras, te regeneró, y la mano, si es genuina, es simplemente la evidencia de lo que ya pasó. Literalmente. Créeme. Porque el hombre de mente natural no entiende las cosas del Espíritu. Entonces no puede levantar la mano. El hombre de mente natural no entiende las cosas del Espíritu. Si la entendió, ya no tiene la mente natural. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Okay. Si la entendiste, ya tu mente no es natural. Y si levantaste la mano genuinamente porque tu mente lo entendió. Y si lo entendió, ya tu mente es espiritual. Y si es espiritual, ya te hicieron nacer de nuevo. Yo simplemente estoy viendo la obra de Dios en despliegue. Eso es lo único que estoy viendo. Ok. Seguimos. Escucha lo que dice Dios a través de Juan, ilustrando su gracia irresistible. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Es el 44. Primero el 37 leí, ahora el 44. Yo lo resultaría en el día final. Ahora viene entonces del 44 en adelante. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Todo el que el Padre me dará, vendrá a mí. Y si el Padre me dio y yo no quiero ir, no es una opción. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. La razón es que todo el que el Padre le da, eventualmente quiere ir a Él. O sea, eso de que si yo no quiero ir, eso no existe. Porque si el Padre me dio, yo voy a querer ir. Porque en la acción del Padre darme está mi cambio interior que hace que yo quiera ir. ¿Te das cuenta? ¿Cómo opera? Ok, seguimos. Juan 6, 64 al 65. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Tú has venido a mí, te lo concedió el Padre. No has venido a mí, no te lo concedió el Padre. Pero cuando tú no vienes a mí porque el Padre no te lo ha conseguido, es que tú no tienes el deseo de venir a mí. Y si tu amigo sí tiene el deseo de venir a mí, no es porque tu amigo era mejor, sino porque Dios le concedió a tu amigo el deseo de venir a mí y por eso has venido. Entonces ahora estamos siendo consistentes, ahí tú puedes ver la irresistibilidad de nuestro Dios. Este es un buen ejemplo y este mismo ejemplo lo voy a ampliar un poquito más para que lo puedas ver mejor todavía. Y estaba escuchando cierta mujer, en el libro de los Hechos, Pablo está predicando a la orilla del río, se encontró con estas mujeres y ahí está Lidia. Estaba escuchando a cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas, de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Pablo está hablando. Lidia, cuando comienza, no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque tiene una mente natural. Y la mente natural no entiende las cosas del Espíritu. Porque las cosas espirituales porque se entienden por medio del Espíritu. Entonces de repente Dios abrió la mente de Lidia. ¿Para qué? ¿Cuál fue la necesidad? Para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Qué hubiera pasado si Dios no abre la mente de Lidia?
ella no hubiese recibido lo que Pablo decía, porque no lo hubiese entendido. Ahí está la gracia operativa de Dios. No es que Dios fuerza a Lidia para que responda a Pablo. No, lo único que él tiene que hacer es lo mismo, por así ilustrarlo, que él hizo con Balán. A Balán él le abrió los ojos. Cuando Balán vio lo que él no había visto, el ángel del Señor, Balán ya no quería seguir resistiendo a Dios, quería incluso postrarse y decir, no, ya perdóname. Bueno, en el caso de Lidia, lo único que él hizo fue exactamente lo mismo de Balán. Le abrió, en vez de los ojos naturales, los ojos del corazón. Y ya tan pronto ella vio ya el que ella quiso. Y entonces ahora ella se mueve de manera natural y se mueve por su propia voluntad porque ella vio, ya entendió. ¿Entiendes? Ok. Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. No puede recibir nada, incluyendo la salvación. No puede recibir entendimiento si no le es dado del cielo. No puede tener gracia si no le es dado del cielo. Todo tiene que venir del cielo. Y yo no voy a entrar en este pasaje hoy porque lo vamos a analizar más detenidamente, realmente en el próximo. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere. No porque Dios te lo está impidiendo, sino porque nadie quiere. Como nadie quiere, no depende del que quiere. Entonces, ¿de quién es que depende? Porque algunos llegan de su misericordia, ahí está. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esa es su gracia irresistible. Ok, seguimos un poquito más y paramos. ¿Qué enseñó Cristo sobre la salvación? Estamos hablando de gracia irresistible. Yo puedo mostrar estos textos en la próxima clase y en la próxima clase porque están todos relacionados. Y quizás ya el pastor Chacho que tuvo que enseñar la clase anterior porque yo me enfermé, quizás habló de alguno de ellos. Pero revisamos rápidamente. El primero ya lo revisamos. Nadie puede venir a mí si no le trae, ahí está la palabra en griego, el kuo, el Padre que me envió, será traído por una fuerza irresistible. No voy a detenerme ahí porque ya lo vimos. Juan 6:37. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, ya lo vimos. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió. Esto es importante, porque ahora claramente Cristo revela cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la salvación. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Esa es su voluntad. No dice, esta es la voluntad del que me envió, de que no se pierda ningún hombre. Eso no es lo que Él dice. Que de todo lo que Él me ha dado, no se pierda nada. Y como su voluntad es perfecta, pues eso es lo que va a ocurrir. Y Juan 17:2 todavía es mucho más claro. Pero complementa todo esto. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. Sobre todo ser humano Él tiene autoridad. Pero Él va a hacer otra cosa. Para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Entonces ahí claramente Cristo dice, mira, yo cuando llegué aquí abajo en mi encarnación, yo vine con autoridad sobre todos los corazones. Yo puedo hacer con los corazones lo que yo quiera. Yo tengo autoridad sobre todo el mundo. Pero en el propósito eterno de Dios que yo no acabo de entender bien, lo que vas a hacer es que le va a dar vida eterna a todos lo que yo como Padre te he dado. Y esa es la misión de Cristo. Esa es su misión. A eso fue que Él vino. A dar vida eterna a todo lo que el Padre le había dado. Entonces tú puedes ver la lección inmerecida de que habló el pastor Chacho y puedes ver ahora su gracia irresistible ampliamente conectado. ¿Qué más enseñó Cristo? Estamos ya concluyendo. Mateo 22:14. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tú ves que hay una diferencia entre muchos llamados, pocos escogidos. Por eso es que en teología nosotros hablamos, basado en la palabra de nuevo, que hay un llamado común, general, que también se llama en inglés the external calling, un llamado externo, y hay un llamado interno. El llamado externo puede ser resistido, es el que todo el mundo recibe. Si yo me paro aquí el domingo, digo, todo el que no conoce a Cristo en este momento, en el nombre de Cristo yo le ordeno que se arrepienta de sus pecados, ese llamado es general para todo el mundo. Ese llamado la gente puede responder o no responder. Eso es externo. Y ese llamado a lo largo de la humanidad, la historia de la humanidad, ha estado ahí presente y es para todo el mundo. Eso es lo que llamamos llamado general. Pero hay un llamado particular, o llamado interno, el cual nosotros que vemos en la palabra, ese es el llamado que el Espíritu Santo hace cuando viene y regenera el alma, rompe el yugo del pecado de mi voluntad, abre mis ojos del entendimiento, y ese llamado interno yo no lo puedo resistir porque ya pasó, ya ocurrió. Cuando yo vengo a darme cuenta, ya pasó, ya yo estoy cambiado, regenerado, incluso quiero. Entonces, mira ahora en este texto de Lidia, mira ahora los muchos los llamados y pocos los escogidos. Míralo aquí. En Hechos 16, 13 al 14.
Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos, dice Pablo, que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres. Párate un momentito. ¿A quiénes Pablo le comenzó a hablar? A las mujeres. O sea que había más de una Lidia, ¿cierto? Porque entonces Pablo está hablando a las mujeres, las que estaban ahí. 5, 10, 15, 20, no sabemos. Pero era en plural, a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando, ¿entre quiénes? Entre las mujeres. Cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió el corazón de todas las mujeres. No. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Cuántas mujeres oyeron a Pablo? Todas las que estaban ahí, llamado externo. ¿Cuántas mujeres recibieron un llamado interno de las que estaban ahí? Una. Lidia. ¿Está en el texto que Dios hizo algo distinto, especial sobre Lidia que no hizo sobre las otras? Claro, dice que a Lidia le abrió el corazón. ¿Y qué hizo con las otras? Que no le abrió el corazón. ¿Pero oyeron el evangelio? Sí. ¿Cómo se llama eso? Gracia común, porque ya oyeron buenas nuevas. ¿Y el otro cómo se llama? Gracia especial. ¿Y cómo más se llama? Llamado externo. Todos oyeron lo mismo que Lidia oyó, pero solamente Lidia respondió a lo que todo el mundo oyó. Ese es su llamado interno. Y esa es su gracia irresistible. ¿Es salvo el hombre en contra de su voluntad? No. No. Literalmente. Todos los teólogos están de acuerdo con ese no. Porque nosotros no somos un robot. Lo que ocurre es cosas que le permiten al hombre hacer la voluntad que ahora él quiere hacer. ¿Qué hace Dios? Dios abre los ojos del pecador, regenera su espíritu, libera la voluntad del hombre que estaba atada al pecado, y entonces el hombre que no quería, ahora quiere arrepentirse. Eso es voluntario y es sincero. ¿Entendiste? Ahora mismo, yo no quiero, pero están predicando el evangelio y de repente Dios me abre los ojos. Wow, yo entiendo. Y al mismo tiempo que entiendo, Dios regenera mi alma. Y al mismo tiempo que regenera mi alma, mi voluntad que estaba atada al pecado, la liberan. Y ahora resulta que yo no tengo el yugo del pecado atándome, ya no soy esclavo, me han liberado. Y ahora yo acabo de entender el mensaje y de repente digo, yo quiero eso. Y me arrepiento, Señor, perdóname mis pecados, lloro, siento convicción. Eso no lo está haciendo el vecino mío de al lado de la silla, lo estoy haciendo yo. Y Dios tampoco me está empujando. Yo quiero arrepentirme y estoy ejerciendo mi voluntad. Una voluntad cambiada, liberada del pecado. Pero es mi voluntad. ¿Entendió? Entonces no es en contra de su voluntad. En mi ordenación, esa fue como una de las preguntas más difíciles, que si el hombre... Yo tenía un grupo de pastores armenianos y un grupo de pastores calvinistas y los dos me estaban examinando. No sé por qué a quién se le ocurrió esa brillante idea, pero cada vez que yo hablaba a uno, el otro se ponía en contra, se ponía enemigo. Y resulta que de este lado, nadie se ponía muy contento porque la mayoría de las cosas, bueno, no la mayoría, pero un grupo de ellas no iban en su dirección. Rápidamente, entonces, ¿cómo Dios cambia la voluntad del hombre? Y yo te dije, abre los ojos, libera la voluntad, etcétera, etcétera. Pero en términos de pasajes bíblicos, mira, yo creo que tú lo puedes ver aquí. Segunda de Corintios, ahí se me quedó un 2 fuera. Segunda de Corintios 4:4-6. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. O sea, Dios sabe eso. Dios sabe que mi entendimiento está ciego. Está ciego por Satanás. Entonces, como está ciego, para que no vea el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Por eso Satanás me ha cegado. Ya no puedo ver el evangelio. No puedo ver la gloria de Cristo en el evangelio. Cuando lo predican no lo veo. Estoy ciego, espiritualmente hablando. Dios lo sabe. Que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, ahí fue que yo comencé en Génesis 1:1, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Para comenzar con el segundo portalibro. El primero era Génesis 1:1, no hay nada. Sea la luz, hubo luz. Ok, ahora, ese mismo Dios, dice Pablo, que dijo esa misma cosa, a través del evangelio que refleja la gloria de Jesucristo, un día dijo en mi corazón y en mi mente, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué yo voy a decir ahora? Apágueme la luz. No, porque ya se encendió, ya está. Y cuando fue la luz, yo vi lo que antes no veía.
Y cuando vi, me pasó como a Balaam, que al ver ya quería hacer justamente lo que Dios quería que yo hiciera. Cuando Dios dijo en mi corazón, sea la luz, fue la luz. Y yo salí a la libertad del pecado. Y ahora yo veo, y ahora yo digo con mi voluntad, yo quiero, me arrepiento, perdóname, y lo hago sinceramente. La necesidad de la gracia irresistible es porque Dios, creo que esta es el último slide, exacto. La necesidad de la gracia irresistible es porque Dios sabe que yo estoy muerto en delitos y pecados. Yo estoy como Lázaro, o yo estaba como Lázaro espiritualmente. Y como Lázaro, ¿qué tenía que pasar para que Lázaro saliera de la tumba? Cuando Cristo dice, sal fuera, ¿qué tenía que pasar para Lázaro salir? Tenía que resucitar primero, ¿verdad? Pues exactamente, cuando hay un llamado a la salvación, para yo responder, si estoy muerto, yo tengo que ser resucitado primero para poder responder al llamado a la salvación. El pasar de la muerte a la vida precede a mi respuesta a el llamado que se está haciendo, sin lugar a duda. Porque Lázaro no podía salir muerto para luego entonces decir, ahora que estoy afuera, ahora háblame. No, tenían que resucitarlo. Ahora que está vivo, él puede escuchar. Y aunque el texto no define los pasos ni la velocidad, pero tú puedes estar seguro que a Lázaro lo resucitaron para él poder salir. Lázaro, sal fuera. No, porque estoy muerto, Señor. Sí, claro, él sabía eso. Entonces Cristo lo resucita. Y luego él puede responder al sal fuera. De esa misma manera, cuando tú respondes al Evangelio, te resucitan. Y tú respondes después de ser resucitado. Y ya cierro con broche de oro. Juan 1, 12 y 13. El broche de oro no es mío, es de la palabra, el broche, para que no me malentienda. A todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne. Ni de la voluntad del hombre. No nacieron de la voluntad del hombre. Entonces, ¿de la voluntad de quién nacieron? Sino de Dios. La salvación es del Señor. Amén. De principio a fin. Única y exclusivamente. Es un monergismo. Solamente Dios la opera, solamente Dios la trae, solamente Dios la da. ¿Y qué yo hago? Yo la recibo. No me gusta, sí, pero no hay otra. Si no te gusta esa, entonces no sé para dónde vas a ir, porque es la única que existe. Pero yo creo que la palabra demuestra claramente lo que hemos tratado de ir comunicando. Y lo tratamos de hacer por versículo.